Prófugos, la música que estamos escuchando con 9 grados 4 décimas de temperatura a las 9 de la mañana, 6 minutos. Un WhatsApp para todos los que se quieran comunicar, el 1138707485. Y también estamos en el streaming, en YouTube. Ponen Radio Nacional AM870 y ahí también nos pueden escribir, además de chusmear lo que estamos haciendo mientras hacemos radio, ¿no? Chumé, tranquilo, que estamos acá, lo vamos a seguir charlando. Hablábamos de cosas que tenían que ver con nuestras abuelas y con nuestras madres y compartir de generación a generación, ya sea desde la empanada tucumana a leer las selecciones del Rider Digest. No sabés la cantidad de mensajes que tengo. Después lo vamos a leer. De hecho, para mí es selecciones del Rider Digest. Viste que no, sí. En tu cabeza no lo decías en inglés. No. Cosas que se pasan de padres a hijos y de abuelas a nietos, y justamente por eso también uno piensa cómo será de acá en más la Argentina frente a un informe que hizo la Universidad Austral que cuenta que la natalidad cayó un 40% y cada vez hay más hogares sin hijos. Lorena Bolsón es decana del Instituto de Ciencias para la Familia en la Universidad Austral y coautora de este informe. ¿Cómo estás, Lorena, Horacio, Mariana y toda la mesa de Creer o Reventar? Te saluda acá desde Radio Nacional. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por la comunicación. No, por favor. Bueno, charlábamos un poco esto, ¿no? Que es un número que se viene sosteniéndose una tendencia, pero el 40 es muy impactante. Sí, a ver, la realidad es que todo el mundo, ya desde hace varias décadas, venimos atravesando un cambio demográfico importante que tiene que ver con las caídas en las tasas de natalidad, el aumento de la esperanza de vida, por eso también tenemos en nuestras poblaciones personas cada vez más longevas y con mayor edad, y bueno, obviamente los cambios migratorios también. Lo que pasa es que esto a veces uno lo veía en países más lejanos y no éramos conscientes de que es propio también hoy de nuestra realidad argentina y regional, porque toda América Latina está atravesando el mismo cambio, el mismo proceso. Argentina sí está, digamos, en tasas de natalidad, en muy, muy bajo, estamos en un segundo puesto, te diría, después de Chile. Colombia, Uruguay en la región también están muy complicados en temas de natalidad y envejecimiento. Tal vez lo llamativo en el caso argentino es que la caída en la natalidad se produjo de manera abrupta en los últimos 10 años. Para que ustedes se den una idea, en 2014 nacían en Argentina unos 770.000 niños y en el 2023 nacieron 460.000. Claro. Entonces, en menos de 10 años, esta caída del 40% es muy importante, muy significativa y distinta a otras realidades. Claro, uno de los primeros países que dio, bueno, digo, Oriente es uno de los primeros países que da Tal cual, esa muestra. Digo, Japón y Corea tienen muchos problemas de natalidad, ¿no? Muchos problemas, de hecho, hace varios años que vienen intentando con políticas que te diría tal vez más, si queremos, fiscales, en lo que tiene que ver con quita de impuestos o subsidios, lograr un cambio y lograr que las personas tengan más hijos, pero no lo están logrando, y esto tiene que ver con que es algo también cultural, es una decisión obviamente personal del ser madre o el ser padre, pero digamos hoy vos cuando hablas incluso con los chicos aquí en nuestro país, lo que te pasa es que ellos no tienen hoy dentro de su proyecto de vida el ser padres. Entonces es algo mucho más complejo que pueda ir por el lado de lo económico. Obviamente en países como el nuestro, donde hay crisis económicas frecuentes, es difícil pensar en tener una familia grande. Claro. Y esto pesa un montón en esa decisión. Pero bueno, hoy tenemos un tema cultural educativo de fondo que también es preocupante. Lorena, Mariana Gilaborde, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Hola María, buen día. Bien, estábamos hace un tiempo, ya no sé, creo que éramos mucho más jóvenes, y veíamos esta realidad en Europa, ¿no? Donde se hablaba de que no había niños, o que uno viajaba y de golpe decías,
no ves niños en la calle. Y hoy en día, con esto que está pasando, con este 40% de reducción en estos últimos 10 años, esto también se ve reflejado en Latinoamérica, es mundial, es Sí, muy marcado acá en nuestro país principalmente, digo por la eh, coyuntura quizás, o social y política, o lo que sea que lo pueda influir en estos últimos años, o se da en todas partes. esto, como te decía al principio, se da en todo el mundo. Antes lo veíamos en países asiáticos, como bien decían ustedes, lo Sí. veíamos muy reflejado en Europa. Hoy lo vemos en la región latinoamericana. Para que ustedes se den una idea, cuando hablamos en términos demográficos, se considera que una mujer, en promedio, debería tener al menos 2 hijos para reemplazar a la generación propia, digamos, ¿no? Lo que sucede es que hoy en Argentina tenemos una tasa de fecundidad de 1.4, es decir, estamos muy por debajo de la tasa de recambio, de esta de 2.1 de hijos por mujer, incluso por debajo de la tasa regional, que es de 1.8 según la CEPAL. Entonces, tenemos una crisis muy importante en este sentido. Hay ciudades donde esto impacta con mayor preeminencia, como es la ciudad de Buenos Aires. Ustedes caminan en la ciudad de Buenos Aires, hay cada vez menos chicos, esto que vos decías hace un ratito. Sí. Tiene una tasa de natalidad muy, muy baja la ciudad de Buenos Aires, y a su vez habitan muchas personas adultas mayores. Entonces tenemos como los dos extremos. De hecho, hace un tiempito atrás había salido una nota donde justamente lo que decían y contaban era que hay más mascotas que niños Sí, en la ciudad de Buenos Aires. sí, claro. Esto es así. Y Tiene, ¿sabés dónde sí. se nota? Perdón, ¿no? Voy a decir algo que quizás es súper banal, pero la cantidad de comercios en la ciudad de Buenos Ujú. Aires para mascotas, en comparación de que si vos querés ir a comprar ropa para chicos, es Sí. abismal. Bueno, a ver, esto es un cambio, digamos, el hecho de que haya menos niños y más adultos mayores va a producir un cambio en todas las esferas, en lo laboral, en lo empresario, como vos estás también de alguna manera relatando. Yo cuento una anécdota de que en México, Ujú. alguna vez que me ha tocado estar en un congreso allá, un empresario nos decía, nosotros fabricaban pañales, y ya habían tomado la decisión de que gran parte de su producción dejaba de ser de producción de pañales para niños para pasar a ser de pañales para adultos. Claro. Esto muestra como Claro. también ahí tenemos un impacto, lo vamos a tener cada vez más grande en el sistema jubilatorio, porque Claro. cada vez tenemos una carga mayor de personas que no trabajan sobre las que son económicamente activas. Entonces esto va a tener un impacto importante, y todo lo que tiene que ver con el cuidado de personas mayores, que hoy tal vez tenemos más actividades de atención a la niñez, y que tenemos que empezar a migrar hacia con una mirada de sociedades más longevas, más viejas, vivimos más años y tenemos otras necesidades. Entonces, Claro. también en las profesiones va a generar este cambio, ¿no? Obviamente, Lorena Bolsón, decana del Instituto de Ciencia de la Familia de la Universidad Austral, estaba hablando sobre este informe que habla de una caída del 40% de la natalidad y que es, a ver, digo, empiezan a pasar varias cuestiones porque la idea de construcción de jardines de infantes empieza a ser algo Ujú. no tan necesario y empieza a ser centros de atención de adultos Adultos, mayores. claro. Se Totalmente. empieza a mover la economía de una economía de, bueno, cada cuánto le compramos la ropa a los chicos, a cuánto puede consumir un adulto mayor. Eh, Ujú. y ahí se diagraman otro tipo de políticas. Ahora, hay dos instancias que hay que repensar en términos locales y globales. Punto uno, cómo reconstruir una sociedad que evidentemente mundialmente se está haciendo grande y cómo se ataca esto, entendiendo de generar nuevas familias mundialmente. Digo, no sé si hay un diálogo entre los distintos países de cómo estimular, porque entiendo que en Europa hay promociones para que te vayas a vivir y que te lleves a tus hijos, de Ujú. cómo esto que contabas de Japón bajando exenciones impositivas. Mismo China en su momento, después de su política de hijo único, hoy flexibilizó todo eso y de hecho está estimulando los nacimientos. Digo, hay diálogos para todo esto? Sí, lo que pasa es que también las culturas y las realidades son muy distintas.
Entonces, no siempre una medida que se aplica en un país como China o un país europeo incluso es replicable en la Argentina, incluso también desde lo económico, digamos, ¿no? Porque aquí tenemos una realidad económica muy distinta a la de estos países. Entonces, me parece a mí también de que tenemos que trabajar mucho en lo educativo, así como se trabaja en otros sentidos. Hoy yo, perdón por lo que tal vez voy a decir, es políticamente incorrecto justamente hablando en los medios, pero hoy la maternidad, la paternidad y el tener una familia no tienen necesariamente una buena prensa. Digamos, hoy cuando uno escucha hablar, en general la maternidad y la paternidad es vista como una carga, que es algo que me pesa, es algo que va a implicar que yo tenga menos tiempo o un menor crecimiento para mí. Es cierto de que cuando uno quiere algo, necesita esfuerzo. Cuando yo quiero, no sé, un mejor estudio, tengo que esforzarme y estudiar más y alcanzar una carrera que busco. Quiero un mejor trabajo, tengo que esforzarme, dedicarle tiempo y demás. La familia es lo mismo. Uno tiene que dedicar tiempo porque me importa lo que estoy haciendo y quiero que eso salga adelante. Lo que dejamos de ver es que también el tener una familia y el tener hijos nos transforma como personas, ¿no? Y eso a veces no lo terminamos de ver, porque nos hace mejores personas, nos hace entender la realidad social, las relaciones interpersonales, incluso las entendemos de manera distinta cuando somos madres y padres, porque entendemos la vida de otra manera también. Entonces, a veces esa riqueza que da la maternidad, la paternidad, los valores familiares, el valor de la intergeneracionalidad, no se vive. Y en general hoy escuchamos hablar de, porque obviamente da más prensa, las familias que son disfuncionales, las familias que tienen problemas. Sí, esto es cierto, esto existe en la realidad y hay que abordarlas y hay que poder contenerlas, pero la realidad familiar es mucho más. Lorena, y es necesario trabajar en eso, sí, perdón. No, perfecto. Disculpa que si interrumpí el final de tu idea, pero me quedé pensando en todo esto que estabas contando, ¿no? De la mala fama que tiene hoy, o hasta los propios adolescentes te dicen, pero ¿por qué no estuviste quizás? ¿Cuánto gastaste? ¿Hubieses viajado más? ¿Hubieses hecho esto? Tienen ese concepto cuando en otros tiempos las situaciones económicas de nuestros abuelos o de nuestros padres no eran las óptimas o las mejores y tenían 10 y 9 hermanos, 6 hermanos. Lo que pasa es que hoy se plantea que esta va a ser la primera generación que va a ser más pobre que la generación de sus padres. O sea, hasta ahora vivíamos un proceso de ascenso social y frente a un estancamiento y caída social, el buscar una familia empieza a ser... Es netamente económico, entonces le No, pregunto. es netamente de querer y quererlo. Y me parece que no hay una condición de quererlo emotiva, digamos, de adulte. Digo, si podemos entender, no sé, Lorena, más allá del chiste, de que la adolescencia termina a los 40, es complicado hoy, ¿no? Sí, es muy complicado. De hecho, otra característica que presentan los cambios demográficos que vemos en la Argentina es que han crecido un montón los hogares unipersonales. De hecho, en la región latinoamericana somos el país que mayor proporción de hogares unipersonales tenemos. Hoy estamos cerca del 27%, si mal no recuerdo, perdón. No, 25%. Entonces, esto también nos demuestra que estamos un poquito más encerrados en nosotros mismos. Pensar en tener una familia en Argentina, entiendo que lo económico pesa, y de hecho cuando vos hablás, haces encuestas en este sentido, sale el tema económico y muchas personas te dicen, tal vez quiero tener hijos, pero no puedo por lo económico, tengo menos hijos de los que me hubiese gustado tener. Pero también vuelvo al punto de los jóvenes, que cuando vos les preguntas a ellos, y a mí me ha pasado en alguna conversación, le he dicho, bueno, imagínate que mañana te ganás la grande y no tenés que trabajar nunca más en tu vida. Te ganaste la lotería y no tenés que hacer nada más en tu vida. ¿Tendrías hijos en un tiempo? Y no sé, lo tendría que pensar. Lo tendría que pensar. Lorena, hablabas de... económico. No es lo económico. Y ahí voy a otro punto que no sé si lo tiene en el estudio o debe estar en el horizonte, que también es esto de personas que viven sola o personas que tienen que volver a vivir con su familia. Eso también en algún lugar conspira en contra de la familia armada, ¿no?
Sí, no tenemos el dato exactamente de cuántos han estado viviendo solos y han vuelto, porque esto es difícil de medir, no lo mide ningún censo, no tenemos tasas en este momento, pero sí eso lo observás en muchos adultos mayores que conviven de manera ampliada, cuando antes por ahí eran parejas de personas o hombres o mujeres solas que ya eran mayores, que ya sus hijos habían formado su familia y se habían ido del hogar, y hoy no, hoy los ves como todavía muchos más años conviviendo con ellos, ¿no? Ahí entonces, volviendo sobre la base de este estudio, que son el descenso del 40% de la natalidad del 2014 a este 2024 o 2025, no solamente definiciones alrededor de las condiciones políticas, sino también a la condición de valores, es lo que plantea en la búsqueda de encontrar y dialogar con la sociedad, ¿no? Uh-huh. Exacto. Sí, creo que tenemos que trabajar, primero la Argentina tiene que trabajar y tiene que tener políticas demográficas, que no tenemos desde hace muchísimos años, digamos. Entonces hay que encarar el tema con seriedad, evaluar realmente qué tipo de políticas pueden aplicarse de acuerdo a la idiosincrasia de nuestro país y de qué manera esto se va a trabajar, no solamente, otra vez con el ejemplo del subsidio, sino más bien con lo educativo, con el apoyo sostenido, digamos, las responsabilidades de familia, de las que hablábamos antes, de que obviamente te llevan tiempo y te llevan dedicación. Si hoy tomamos en cuenta de que la realidad familiar es que ambos miembros de la pareja trabajen afuera, y esto es una realidad y es buenísimo que se haya logrado en este sentido, también debe ser acompañado por políticas que apoyen las tareas de cuidado compartido, que te permitan trabajar más desde tu casa cuando tenés un chiquito o un abuelo enfermo, políticas de cuidado que también las empresas, la sociedad y el Estado en general apoyen para darle un valor a la familia y que puedan servir como sostén para, digamos, una sociedad que sea más familiarmente amigable, si queremos decirlo así, ¿no? Uh-huh. Y responsable. Bien, Lorena Bolsón, decana del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, autora, junto con otros, de este informe que nos releva que la natalidad cayó un 40% en la Argentina. Te agradezco este ratito con nosotros. No, gracias a ustedes. Y bueno, este viernes es 11 de julio, justamente Día de la Población a nivel mundial, así que es buenísimo que se ponga este tema sobre la mesa y que sigamos pensando en cómo podemos mejorarlo. Ahí está. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Unidos por las mismas cosas. Por el camino voy buscando una señal. Los saludo desde LRA 19, Nacional Iguazú Horacio Quiroga. De 12 de Radio General Madariaga de Paso de los Lindes. LRA 51, Radio Nacional Hachal. Quiero escucharte otra vez. Con todo el país. Paso de los Libres, la ciudad de los 43.251 habitantes. Desde la ciudad de Las Cataratas, en Puerto Iguazú. Hachal, departamento ubicado al norte de la provincia de San Juan, a 160 kilómetros. Nacional, la radio que une nuestras voces. ¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro?